vamos a tener una entrevista y con una especialista para hablar de algo que uno escucha bastante, pero que está bueno, ¿no? Tener, digamos, realmente de una fuente confiable, saber bien de qué se trata. Y estamos hablando del herpes zóster. Y para eso vamos a entrevistar... En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a Eugenia Panuncio. Ella es médica especialista en pediatría e infectología y es gerente médica de vacunas del laboratorio GSK. La saludamos, muchas gracias por estar en contacto. Soy Gabriela Ensink y estoy con Elisa Soto en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás, Eugenia? Hola, buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Elisa, también. ¿Cómo estás, Eugenia? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme a estar acá. Bueno, en principio contanos qué es el herpes zóster y cómo se relaciona con la varicela, porque hay una campaña que todos habrán visto por vía pública o por las redes que dicen que si tenés más de 50 y tuviste varicela, tenés que vacunarte contra el herpes zóster. Mira, primero voy a hacer un paso previo y vamos a ponerle un nombre al herpes zóster que probablemente sea más conocido que como herpes zóster, que es culebrilla. Y cuando hablamos de herpes zóster hablamos de culebrilla. Nos estamos refiriendo a la misma enfermedad. Y acá, ligado a lo que vos me preguntabas en relación a cuál es la relación con la varicela, es que es el virus, hay un mismo virus que causa las dos enfermedades. ¿Sí? De hecho, el virus que causa el herpes zóster o la culebrilla se llama virus varicela zóster. Y ya su nombre menciona las dos enfermedades que ocasiona. La varicela, que se produce la primera vez que nosotros tomamos contacto con este virus, en general en los primeros años de nuestra vida. De hecho, en Argentina, más del 90% de la población adulta ha estado expuesta en algún momento de su vida al virus varicela, ¿sí? Por lo cual ha estado expuesta a esta primera enfermedad. ¿Qué pasa? Cuando tenemos varicela, nos curamos de la varicela, pero el virus no se va de nuestro organismo, sino que queda dormido, queda latente en las raíces nerviosas. Nosotros seguimos con nuestra vida y ante determinadas circunstancias se reactiva. Y en esa reactivación, cuando el virus se vuelve a despertar, genera esta segunda enfermedad que es el herpes zóster o culebrilla. Así que esa es la relación que tiene el herpes zóster o culebrilla con esta primera enfermedad que es muy conocida por todos porque de hecho la mayoría de todos nosotros tuvimos varicela, en general cuando somos chicos. Eugenia, vos decías que queda más que clara tu explicación en cuanto a cuál es la relación entre la varicela y el herpes zóster, o como decías vos, que es cierto, en el sentido común o comúnmente se la denomina culebrilla. ¿Qué es lo que dispara? ¿Qué es lo que, entre comillas, despierta ese virus? Si es que tuve varicela de niña y en algún momento después empiezo o sea, tengo herpes zóster. ¿Qué es lo que despertó o produce ese digamos, que se origine? Lo que hace que se despierte de vuelta ese virus que estuvo años, décadas dormido, latente, es la afectación de nuestro sistema inmune. ¿Sí? Nuestro sistema inmune se puede afectar por distintas razones. ¿Sí? Para mí lo más conocido, lo que uno por ahí más identifica, es cualquier tratamiento o enfermedad que afecte nuestra respuesta inmunológica, ¿sí? Como pacientes que están haciendo un tratamiento oncológico, pacientes que están recibiendo algún tratamiento específico por alguna enfermedad autoinmune, que muchas veces esos tratamientos generan una alteración de la respuesta inmune. Pero hay un concepto muy interesante y cada vez más reconocido en la bibliografía médica internacional como causante de muchas patologías y como de complicaciones de patologías, que es el concepto de inmunosenescencia. Así que parece una palabra como compleja, pero lo que explica esto es un fenómeno que se da en todos nosotros, y es que a partir de los 40, 50 años, nuestra respuesta inmune empieza a no ser la misma que cuando éramos más jóvenes, ¿sí? Empieza como a funcionar más débilmente. Entonces, ese debilitamiento que se da en forma habitual en todas las personas que vamos avanzando en las décadas de la vida, que vamos creciendo, envejeciendo, madurando, como queramos decirle, esa alteración de la respuesta inmune genera mayor riesgo de que se reactive. Por eso es que el herpes zóster lo suele ver con mucha más frecuencia en adultos mayores de 50 años, y se empieza a ver cuántos casos ocurren en los adultos mayores de 50 años. Cada vez que esos adultos tienen más edad, o sea, más de 60, más de 70, más de 80, van a tener más riesgo.
¿sí? De hecho, hay muchos datos que muestran que, por ejemplo, los mayores de 85 años, uno de cada dos, o sea, el 50% puede reactivar herpes zóster y puede tener esta enfermedad. Y esto está ligado a esto que te mencionaba, que es la alteración de la respuesta inmune que se da por la edad propia. ¿Sí? Obviamente después la afectación del sistema inmune se puede dar por otros factores, más allá de patologías, tratamientos, por ejemplo el estrés. El estrés es un factor que muchas veces puede afectar nuestra respuesta inmunológica y dentro de esa afectación de la respuesta inmunológica generar más riesgo de determinadas cosas, como por ejemplo herpes zóster. Eugenia, Muchas personas evidencian el episodio de culebrilla después de haber vivido alguna situación de estrés personal, sí. O alguna situación compleja. Sí, te iba a preguntar porque normalmente uno cuando era chica se usaba que si tu hermano tenía varicela te ponían al lado para que te contagies porque eso generaba defensas y acá es todo lo contrario, o sea, una vez que la tuviste tu organismo no solo no tiene defensas sino que es más susceptible de que reaparezca el virus. Tiene defensas, porque de hecho cuando nosotros tuvimos varicela, cuando éramos chicos, nuestro sistema inmune hace que nos curemos, ¿no? Nos curamos y durante todos esos años que el virus quedó dormido y latente, nuestro sistema inmune fue el responsable de que quede dormido y latente, porque por eso cualquier cosa que lo afecte va a generar mayor riesgo de desarrollar herpes zóster. O sea, la inmunidad que nosotros generamos para la varicela es efectiva. Sí, de hecho, nadie se vuelve a contagiar de varicela porque justamente ya la tuvimos y si nos exponemos al virus que circula en la población general, no desarrollamos la enfermedad gracias a nuestra respuesta inmunológica. Pasa que ante esas situaciones que mencionaba, se afecta la respuesta inmunológica y podemos desarrollar la enfermedad. Eugenia, yo soy una de las personas, como acá no por ser autorreferencial, pero bueno, soy un ejemplo y va ligada a la pregunta que quiero hacerte. Yo mi hermano tuvo varicela, me dijeron quédate con tu hermano, estuve con mi hermano, no me contagié, con lo cual estoy dentro de ese 10%, entiendo yo, o quizá, viste que a veces te dicen la tuve pero no se manifestó, tampoco sé si es así de cierto, si es así o no, pero las ampollitas de varicela tradicionales nunca las tuve. La pregunta es, ¿igual podría yo tener herpes zóster o sí solo puede tenerlo aquella persona que tuvo varicela? Mira, la persona que va a desarrollar, el que puede desarrollar herpes zóster es el que tiene el virus varicela zóster latente y dormido. O sea, es la persona que tuvo o estuvo expuesta al virus varicela zóster. Acá yo te voy a responder un poco en relación a lo que vos comentabas de tu experiencia personal. Acá pudieron haber pasado dos cosas. Y obviamente puede ser que no te hayas contagiado y que no hayas tenido la enfermedad, por lo cual no seas susceptible de desarrollar herpes zóster. Pero lo más probable es que o vos ya habías tenido varicela previo a exponerte a tu hermano, entonces vos te expusiste y no desarrollaste la enfermedad, o como bien mencionaste que haya pasado en forma subclínica. ¿Y por qué creo que lo más probable es que haya pasado esto? Porque la varicela es sumamente contagiosa. Por eso esto de que contabas de cuando éramos chicos, en los cumples, las fiestas de varicela para que todos nos contagiemos. Sí. Es sumamente contagiosa, tiene una tasa, se llama tasa de ataque secundaria, que es mayor un 90%. O sea que en un núcleo familiar, si hay una persona susceptible, lo más probable es que se contagie o lo manifieste, o quizás no lo manifieste, por ahí hiciste algunas manifestaciones muy subclínicas, algunas ampollas que quedaron sin evidencia, sin fiebre, sin ninguna otra sintomatología, y resolvió el cuadro y listo. O luego, como te decía, la otra opción es, no sé si es tu hermano mayor o menor, pero si por ahí vos sos más grande o eras más grande, por ahí ya habías estado expuesta antes al virus y por eso te contagiaste. Pero en líneas generales el que va a desarrollar el herpes zóster es el que tuvo varicela previamente. Ahora, ¿quiénes tuvimos varicela? Más del 90% de la población. De hecho, hay datos, por ejemplo, en poblaciones estudiadas de Estados Unidos y algunos países en donde se ve que el 97% de la población mayor a 40 años tuvo contacto con el virus y son susceptibles a desarrollar el herpes zóster, sobre todo ante las situaciones que mencionaba antes, ¿no? Con la mayor edad, a partir de los 50 años, cada década que va pasando es mayor el riesgo, o si una persona sana se expone a una situación particular, en un tratamiento o algo que afecte sus defensas, y eso va a generar también un mayor riesgo.
Eugenia, bueno, estamos ya en el caso, si tenés más de 50, estuviste expuesta o tuviste varicela, ¿qué podés hacer para evitar tener herpes zóster, además de tratar de no estresarte o evitar alguna enfermedad que te baje las defensas? ¿Qué vacuna, qué prevención hay? Bien, primero, bueno, vos algo mencionaste, tener una vida saludable, y esto aplica, estamos hablando de herpes zóster, pero bueno, siempre tener una vida saludable ayuda a poder tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Y antes de atravesar algunas enfermedades ayuda hasta transitarlas de forma mejor. ¿Qué opciones tenemos disponibles? Bueno, cuando uno habla de evitar una enfermedad, hablamos de prevención, y entre lo que es prevención, la mejor herramienta que contamos, y acá más allá del herpes zóster, es la vacunación. Y nosotros podemos prevenir determinadas enfermedades con vacunas. Y en este caso hay una vacuna disponible que permite prevenir el herpes zóster. Y acá voy a hacer una mención especial, y es que la vacuna que tenemos disponible, que es una vacuna que tiene una eficacia que es mayor al 91% en las poblaciones mayores de 50 años, que fueron estudiadas, en los estudios clínicos ya tienen más de 5 o 10 años de realizados, se demostró una eficacia muy alta en no tener la enfermedad. O sea, las personas vacunadas tienen muy poco riesgo de desarrollar el herpes zóster. Pero además esta vacuna demostró un beneficio muy interesante, y que es que previene la principal complicación de esta enfermedad. ¿Sí? Porque estamos hablando de herpes zóster, estamos hablando de culebrilla, y todos se nos viene a la cabeza una enfermedad de la piel, que de hecho es como se manifiesta. ¿Sí? La Sí, que es muy doloroso, dicen. Es muy doloroso y tiene una complicación que es puede ser muy compleja, que requiere múltiples tratamientos y requiere manejo interdisciplinario, y muchas veces afecta enormemente la calidad de vida, que es la neuralgia posherpética. Si tenemos herpes zóster, el herpes zóster duele. Cuando tenemos las lesiones en la piel, las ampollitas, el enrojecimiento, eso duele. Pero si ese dolor persiste más allá de los 3 meses, estamos hablando de un cuadro de neuralgia posherpética. Y esto se da en el 30% de las personas que tienen la enfermedad. O sea, de todos los que desarrollan zóster, 1 en cada 3 puede desarrollar esta complicación. Y esto encima es más frecuente en los adultos de mayor edad, o sea, de 50, 60, 70, 80 años. Entonces, es una enfermedad que va más allá de la piel, ¿no? De lo que puede afectarnos a nivel de la piel. Las lesiones en la piel se cicatrizan, curan, pero bueno, muchos de estos pacientes pueden persistir con este dolor que cualquier persona que haya vivido un cuadro o que esté transitando un cuadro de neuralgia posherpética puede mencionarlo. Son dolores que les impide vestir, se les impide taparse con la sábana, porque es una molestia que cualquier roce, cualquier cosa siente o que se queman o que les clavan cuchillos. Entonces, la verdad es que poder prevenir la neuralgia posherpética es algo muy importante, ¿sí? Obviamente, también quisiera mencionar que es una enfermedad, y esto lo digo un poco también ligado al hecho de que la mayoría de las personas conocemos y conocen esta enfermedad como culebrilla. Y hay algo que es muy importante y que creo que lo dije en la primera oración. Esta enfermedad culebrilla es causada por un virus, que es el virus varicela zoster, y requiere un tratamiento específico, por lo cual a todos los oyentes siempre destacar, y súper importante, que ante la aparición de cualquier sintomatología que los haga pensar que pueden estar transitando la enfermedad, es muy importante que acudan a un médico para que les dé el tratamiento adecuado, en forma adecuada, en el tiempo adecuado. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hay que tratarlo en los primeros 2 o 3 días. ¿Sí? Sabemos que la ventana de 2 o 3 días, cuando hablamos de atención médica, muchas veces es muy chica, ¿sí? Porque muchas veces las personas llegan tarde a la consulta médica. Así que quería destacar eso porque me parece súper importante que se lleven los oyentes de que ante cualquier duda consulten con su médico, ya sea si aparece alguna sintomatología o mismo si piensan que pueden estar en riesgo de desarrollar herpes zóster, ya sea porque tienen más de 50 años o porque tienen alguna condición de base que los exponga a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, consultar con su médico para cualquier necesidad o eventual valoración de una estrategia de prevención. Buenísimo, Eugenia. Para cerrar, contanos cómo se consigue la vacuna. Si tenés que ir a un médico clínico que te la recete, si vas a la farmacia y te la aplicás directamente, si está incluida dentro del calendario o si la cubren las obras sociales y prepagas o tenés que pagarla de tu bolsillo, digamos. La vacuna está disponible en vacunatorios privados y farmacias. Hoy en día, la mayoría, más de 70, 80 financiadores de Argentina, a lo largo de todo el país,
tienen algún tipo de cobertura, que esto puede variar de acuerdo al financiador, sea obra social prepaga de la que estemos hablando y la que tenga cada persona. Es una vacuna de un trabajo de receta, o sea, necesita indicación médica, puede ser un clínico, puede ser su cardiólogo, puede ser un neumonólogo, o sea, el médico de cabecera de esa persona puede tranquilamente indicar cualquier vacuna, y como mencioné antes, está disponible en vacunatorios y farmacias privados del país. Eugenia, tengo una última pregunta. Una persona que sufrió o padeció herpes zóster, ¿lo puede hacer en más de una ocasión? Lo puede hacer, sí, el herpes zóster, uno puede tener herpes zóster, recuperarse, ese virus vuelve a quedar latente, donde estaba originalmente, y en un porcentaje que ronda entre el 6 y el 8% de las personas puede volver a tener un episodio de herpes zóster, y que puede ser lo más frecuentemente que aparezca en un lugar distinto al que apareció originalmente, pero sí, existe esa posibilidad. ¿Y la cobertura de la vacuna, en qué porcentaje de efectividad tiene? La vacuna es eficaz en más de un 91% para prevenir la enfermedad en los mayores de 70 años y más de un 97% en los mayores de 50 años. Y esa vacuna es eficaz en prevenir, en evitar, digamos, un episodio de herpes zóster. Y eso aunque ya hayas tenido herpes zóster. Y esto queda a criterio, hay que valorar cada situación en particular. Una persona que tuvo zóster, ¿puede volver a desarrollarlo? Sí. ¿En qué porcentaje? Entre un 6 y un 8%. Hay que valorar en qué situación clínica se encuentra esa persona. ¿Es un mayor de 50, mayor de 70, mayor de 80? ¿Es una persona de esa edad que además transita algún tratamiento o alguna patología que le afecte su inmunidad? Y el médico de cabecera puede valorar la vacunación. De hecho, muchas sociedades científicas, sí, de hecho, sí, en Estados Unidos recomiendan la vacunación contra zóster en personas que ya han tenido el episodio. Sí, pero esto obviamente es decisión de cada paciente en particular, del médico tratante. Pero sí se puede vacunar, y como mencionaba, muchas sociedades científicas o supranacionales lo recomiendan. Excelente. Para evitar nuevos episodios. Por supuesto, mil gracias, Eugenia. La verdad que muy interesante todo tu aporte. La verdad que pone mucha luz sobre algo que uno escucha últimamente con esta campaña que yo decía al principio de la entrevista, del programa. Comentaba esto que está bastante difundido, pero no está de más tener estas aclaraciones tan precisas que nos brindaste en el día de hoy para, proceder con la mayor responsabilidad y prudencia posible en relación a nuestra salud. Gracias a ustedes por el espacio. No, por nada, Eugenia. Que tengas muy buena tarde. Bueno, igualmente, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Eugenia Panuncio. Ella es médica, infectóloga y pediatra. Nos comentó todo sobre el herpes zóster.